Brasil, en esta segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad el próximo 28 de octubre, y que es lo que implica además todo lo que está opinando la región, entre ellos Uruguay. En Montevideo está una de las figuras del Partido de los Trabajadores para reunirse hoy con el secretariado del Frente Amplio. Es una actividad abierta a todo público, la Huella de Sereni, a las 19 horas, y allí estará hablando de la situación de su país. Tarso Genro, ex gobernador de Río Grande do Sul, 2 veces alcalde de Porto Alegre, ministro de Educación, Relaciones Institucionales y ministro de Justicia en Brasil. Tarso Genro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Conocido por estos lados, además, porque sí. Porto Alegre, Río Grande do Sul, tenemos mucho. Muy cerca. Mi segunda patria, porque yo estuve exilado acá en la dictadura militar brasileña. Mirá. Falta que venga con el cimarrón nomás y estaba... ¿Cómo? Con el cimarrón falta que venga el mate y... Ah, sí, no hace falta acá porque yo traigo mis aparatos. Ya trae lo suyo. Bien, bueno, va a estar hoy, como decíamos, a las 19 horas, charlando un poco, reflexionando un poco de la situación de cómo está Brasil por estas horas. De cara a unas encuestas que dan 59% de intención de voto a Bolsonaro. Sí, las encuestas apuntan esto, pero hay que considerar en Brasil que las encuestas no tienen la certeza que tenían ayer. En la primera vuelta, en 48 horas antes de las elecciones, hubo una mudanza radical de personas que tenían 10 puntos, fueron a 30, personas que tenían 28, volvieron a 12, ¿no? Y hubo un cambio completo en la estructura social, la estructura de clases de la sociedad brasileña, una fragmentación política extraordinaria que nunca, jamás hubo en mi país. Entonces, esto es una fotografía del momento, pero las elecciones no están decididas. Decididas aún. Pero bueno, de lo que hablábamos, sí, es de lo que pasó con las encuestas, que cambiaron, no fueron exactas, pero al final le terminaron dando más votos a Bolsonaro. Desde acá, desde Uruguay, se habló mucho sobre ese cambio, de cómo la gente podía votar a Lula, y cuando Lula no pudo, su candidato del PT, pasó esto, la gente se fue de una punta a la otra. Como que no funcionó el eslogan Haddad es Lula. No, funcionó en parte porque Haddad tuvo una suba muy grande en la última semana, hasta esta pesquisa. Después ha estratificado, ha paralisado su ascenso. ¿Qué hay en Brasil? Hay una cosa sorprendente. Nosotros tenemos hoy un candidato que tiene un discurso político de ultraderecha que ni en la dictadura militar nuestros generales hacían, porque habla expresamente en matar, hace una crítica a la dictadura porque solamente torturó, no mató 30.000, como debería matar para estabilizar el proceso político brasileño, y que tiene una visión homofóbica, una visión de estímulo a toda gama de preconceptos que las personas pueden desarrollar en un momento de crisis, y que vuelve el pensamiento popular de una parte de la sociedad hacia una postura fascista. Esto es de una gravedad extraordinaria porque puede contaminar toda la América Latina. ¿Cuándo empezó este proceso? Cuando fue interrumpido el proceso democrático en Brasil con la deposición de la presidenta Dilma, que no hacía exactamente un buen gobierno. Esto es cierto. Pero se apresuraron liberales, centristas, centro-derecha, que no son fascistas, se unificaron con el fundamentalismo religioso e hicieron una invencionice institucional y depuseron la presidenta Dilma. Estas mismas fuerzas hoy son fuerzas que podrían ganar las elecciones y ellas desaparecieron, porque esto creó un sentimiento popular de urgencia artificial para resolver los problemas de la nación. Y cuando se mira esta urgencia, cuando se concibe como necesaria esta urgencia, todas las mediaciones políticas, todas las mediaciones institucionales desaparecen y emerge el pensamiento fascista. Esa es la explicación. Es esto que está ocurriendo en Brasil. Para que un candidato como Bolsonaro reciba la cantidad de votos que recibió. Pero, por ejemplo, ataca, y lo acaba de decir, ¿no?, a las mujeres, a los homosexuales, a los negros, y esa gente lo vota. Esta gente, esto es artificial, porque tiene un control extraordinario de las redes.
quien hace el trabajo en las redes es la misma persona que ha dirigido la campaña de Trump en Estados Unidos. Entonces tiene una dominación en las redes extraordinaria. Pero no hay una razón. Pero no es verdad que estas personas mayoritariamente votan ellos. Son presentados algunos modelos de personas que hacen esto, porque esta comunidad está hoy apavorada en Brasil. ¿Hay razones de fondo para que esa gente de alguna manera pueda ser engañada? Porque es difícil entender también que se pueda engañar a tanta cantidad de gente. Tiene que haber alguna causa para que esa gente de alguna manera acepte ese discurso o lo entienda necesario. No, y seguramente todos esos millones de personas no son homofóbicos, Son casos, fascistas. sí, perfecto. El electorado de Bolsonaro no es predominantemente fascista. No, claro. Hay una dirección ideológica que lleva una gran masa popular, una gran parte de la población trabajadora incluso, a apoyarlo. Porque dice directamente a las personas, los bandidos tienen que matarlos. Los policiales que mataren Y esa gente no está no votando, serán enjuiciados, Pero esa gente no está serán votando promovidos. en contra del PT, en contra del tema de la Sí, corrupción están en contra del y todo PT. eso. ¿Es un voto castigo al PT? Es también, porque no hay solamente una causa. Hay un conjunto de causas sociales, económicas y políticas. Hay que comprender que no es solamente el PT que fue devastado. Aliás, si usted va a examinar el panorama político brasileño, Sí, fue el complicadísimo. partido menos devastado. Sí. Sí. O No se salva PMDB nadie, está no se- terminado. no se salva nadie. O PSDB está terminado. Claro. Los demócratas están terminados. Entonces tuvieron que extinguir la esfera de la política para crear una base para la emergencia de este pensamiento autoritario. Ahora, todos los partidos tienen, sí, cuentas a ajustar del punto de vista político, del punto de vista moral, del punto de vista programático a la sociedad brasileña. Sí. Y ¿Y, esto es y verdad. Haddad era el candidato que necesitaba el PT? Digo, porque es un perfil más intelectual que populista como lo es Lula. Yo creo que el pensamiento populista en Brasil no puede ser clasificado de esta forma, que Lula es un populista. O popular. Sí, Ah, popular. Lula es un candidato popular. Pero más cercano a la y que gente. hizo un proceso de negociación con las clases privilegiadas en Brasil, articulado con los sectores populares que redundaron en la recuperación social de 40 millones de brasileños. Entonces, esto no es populismo. Y ha equilibrado el sistema político, el sistema financiero que ha funcionado democráticamente. Cuando la crisis mundial ha batido en Brasil, el gobierno Dilma no supo responderla. Entonces fue a adoptar incluso medidas que no estaban en su programa. Y esto produjo un desgaste enorme de la presidenta Dilma y la posibilidad del atallo, como decimos, de por Dilma para resolver rápidamente los problemas. Essas pessoas que depuseram Dilma poderiam ganhar tranquilamente nos comícios, nas eleições. Hoje, PSDB poderia estar sucedendo Dilma, mas não tiveram paciência democrática para acompanhar as instituições. O resultado é a emergência Sí, do fascismo, había un do extremismo radical de direita. Había una especie de desconformidad con la clase política también a partir de la corrupción, ¿no? ¿Cómo lees ese tema? A ti no te han atacado, no has recibido acusaciones, pero sí el PT. ¿Qué le pasó al PT con el tema de la corrupción? La corrupción en el Estado brasileño es endémica. El Estado brasileño fue fundado por las capitanías hereditarias, donde señores privados, nobles o no nobles, recibieron parcelas de tierra para organizar un Estado. El Estado llegó antes de la población. Así empezó la historia del Estado brasileño. La corrupción se transformó en un modo de hacer política. Corrupción para rendimiento personal y corrupción para sustentación de los partidos. Entonces, cuando llegamos al gobierno, ustedes están hablando con el ministro de Justicia, el presidente Lula, Sí. que ha quase dobrado el presupuesto de la Policía Federal, que ha hecho un número de concursos de la Policía Federal que nunca hubo en nuestro país, que ha reorganizado todo el sistema tecnológico, organizativo, institucional de la policía, y que empezó, junto con la Controladoría General de la Unión, la más aguda lucha contra la criminalidad en Brasil. Es contra la corrupción, con nuevas leyes, incluso, etcétera. Y yo no estoy mencionado en ningún inquérito del mensalón e incluso de esta parte de la Petrobras. Bien. Fue reconocido en los procesos de investigación que estas mafias que operaban dentro de la Petrobras empezaron
antes incluso de Fernando Henrique Cardoso, y permanecieron haciendo acuerdos con todos los partidos políticos. Entonces, sí, PT en el gobierno no tuvo el cuidado de investigar y de verificar si ellas continuaban, pero no se sabía que continuaban. La Procuraduría General de la República no sabía, la Policía Federal no sabía. Esto ocurrió, portanto, en el gobierno del presidente Lula, cuando esses inquéritos começaram a se profundizar. El resultado fue esta devastación, ¿no?, del Estado brasileño y de la élite política del país que ocurrió hasta el momento. Bien, y quizás... Entonces no hay inocentes en Brasil. No hay partidos inocentes, no hay personas inocentes. Sí. Los principales acusadores de Lula hoy están en el cárcel, hoy están enjuiciados fuertemente por procesos de corrupción gravísimos. Y parte de eso puede ser que Haddad ahora en su campaña se esté desembarcando un poco de Lula, que iba a verlo todas las semanas a prisión y no fue, que está cambiando hasta el lema de su campaña. Sí, en mi opinión debería ter hecho esto antes. Incluso. ¿Ah? Debería ter hecho antes. Y no es para se desvincular de Lula, porque Lula es un patrimonio político de la democracia brasileña. Es para decir que yo voy a gobernar, yo soy el candidato a presidente. Claro. No es una persona que está afuera de la disputa electoral que va a gobernar el Brasil. Y podría ter hecho eso antes incluso del momento que hizo. Pero la estrategia que adoptada la campaña de Haddad fue hacer su presentación como candidato 20 días antes de las elecciones. Sí, claro. Entonces fue tarde. Muy cerca de la Pero puede recuperarse en estos próximos 15 días. Hasta el 28 de octubre. Tarso Genro, muchísimas gracias por acompañarnos y quienes quieran escucharlos entonces hoy la actividad es pública, como decíamos, a la huella de Sereni a las 19 horas. Gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que actualizar hasta ahora